Bueno, el día de ayer nos quedamos con la regla de la cadena y recordando, vamos a hacer dos métodos. ¿No? El método por la potencia y por la fórmula. Por la fórmula y por la potencia. Pregunta, este problema tiene una estructura diferente a lo que miramos el día de ayer. Dice, y es igual a raíz cúbica de 4x al cuadrado más 3x menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Ayer, si usted se fija, todo eran potencias. ¿Y cómo voy entonces para derivar ahí, compañero? ¿Cómo voy para derivar? ¿Cómo haría para derivar, compañero? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, ¿cómo haría entonces para derivar si ahí dice raíz cúbica de 4x al cuadrado más 3x menos 2 elevado al cuadrado? Si para poder, el principio para poder derivar es exponencial. Cuatro x toda la que está dentro de la raíz, creo que sería elevarlo a la 3, a la 2/3, creo que es. Correcto. Raíz cúbica es 1/3. Y 2 por un tercio, 2/3. Entonces quedaría 4. Arreglamos los zapatos. Apagó el micrófono, Lick. Lick, no se le escucha nada. El micrófono lo tiene. Lick, no se le escucha nada. Ok, ahí va. Entonces, ya lo expresé como exponentes. Dice 4x cuadrado más 3x menos 2 elevado a la 2/3. El concepto de derivar, ese 2/3 lo bajo, quedaría 4x al cuadrado más 3x menos 2/3 menos 1 por. ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado? 8x. ¿Cuánto? 8x. ¿La derivada de 4x cuadrado? 8x. 8x. Ajá. ¿La derivada de 3x? 3. 3. Ajá. ¿La derivada de menos 2? 0. Claro. Entonces, este 8x más 3 lo multiplico por 2, quedaría 16x más 6, o 16 tercios, ¿ya? 16 tercios, x más 3 por 2, 6 entre 3, sería más 2, ¿va? Y quedaría 4x cuadrado más 3x menos 2. ¿Cuánto es 2/3 menos 1? 2/3 menos 1.
Negativo 1/3. Negativo 1. Pero en el examen le dice que no tiene que tener exponentes negativos. Entonces, inmediatamente eso lo baja al denominador. Le quedaría 16x más 2 sobre 3 de 4x al cuadrado más 3x menos 2 elevado a la 1/3. Y ahí tengo la respuesta. Por el método de la potencia. Ahora voy por el método de la fórmula. Dice, y es igual a u, a la ¿qué? A la 2 tercios. Pero ¿quién es u? ¿Quién es u? ¿Quién es u, compañero? 4x al cuadrado más 3x menos 2. Pero aquí voy a armar la regla de la cadena, la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u a la 2 tercios, compañero? ¿Cuál es la derivada de u a la 2 tercios? Compañero, la derivada de u a la 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios de u a la menos 1 tercio. Porque estamos hablando de 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Por dice. ¿Cuál es la derivada de 4x al cuadrado más 3x? 8x más 3. 8x más 3. La derivada de menos 2, 0. Te multiplico, siempre hago la multiplicación, sería 8x, que daría 16 tercios. Más 2 por u a la menos 1 tercio. Pero ¿quién es u? 4x al cuadrado. Entonces sería 16 tercios más 2, sería 4x al cuadrado más 3x menos 2 elevado a la menos 1 tercio. Y lo mismo, como no tengo que dejar exponentes negativos, entonces vengo y digo 16x más 2 sobre 3, 4x al cuadrado más 3x menos 2 elevado a la 1 elevado a la 1 tercio. Elevado a la 1 tercio. Y si ustedes se fijan, en los dos métodos da igual. Tanto por el método de la potencia como el método aplicando la fórmula de la cadena. ¿Lo copiaron, compañero? Sí, licenciado. Bueno. Ahora vamos a hacer un problema a donde les van a obligar a hacer cualquiera de estos dos métodos y ustedes me van a decir cuál van a aplicar. Bueno, ahí vamos. Y dice, el problema dice lo siguiente. Dice, si y es igual a 2u al cuadrado menos 3u menos 2 y u es igual a x al cuadrado más 4. Encontrar de y de x. Pregunta, en ese problema dice, si y es igual a 2u al cuadrado menos 3u menos 2, punto y coma, y u es igual a x al cuadrado más 4, ¿qué método tengo que hacer? ¿Por exponente o por la fórmula? Fórmula. Fórmula.
Porque le está dejando bien clarito, mire, ve. de y con respecto a u, por de u con respecto a x. Y es por la fórmula ahí. Entonces vengo yo y digo, ok, digo, la derivada de y con respecto a u es 4u, menos la derivada de 3u, 3. 3. 3, La derivada de menos 2, 0. 0. la derivada de u de x, la derivada de x al cuadrado, X, la derivada de x al cuadrado, X, no, 1. tampoco. La derivada de x al cuadrado, 2x. 2x. y ahí está, ya tengo la derivada. Pero hay un problema. Yo esa expresión no la puedo multiplicar, porque aquí estoy multiplicando. No la puedo multiplicar porque son variables diferentes. U es diferente a X. ¿Ya? Es como tener un octavo y un olimpia ahí. Entonces yo tengo que estandarizar las variables. Pero yo sé quién es U. ¿Cuánto vale U, compañero? X a la ¿Cuánto 2 vale U? más 4. X al cuadrado más 4. ¿Eh? Lo sustituyo en U. ¿Ven? Menos 3. ¿Ya? Por 2x. Y entonces quedaría 4x cuadrado más 16 menos 3 por 2x. Entonces quedaría 4x cuadrado más 13 por 2x. Entonces multiplico. Ahí sería 4 por 2, 8x cubo, más 13 por 2, 26x. Miren, la derivada de y con respecto a x es igual a esto. Y ahí está la respuesta. Y ahí forzosamente utilicé, por eso les enseñé los dos métodos, por exponente y como fórmula. Porque este problema lo obliga a utilizar solo un método. ¿Alguna pregunta, compañeros, ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Entendieron? Sí, licenciado. Bueno, ok. Ahora vamos yo, después de esta regla, de la regla de la cadena, sigue la regla de los logaritmos, pero no, yo mido primero la exponencial, porque es más fácil, y después la de los logaritmos. Entonces, la regla número 8. La regla número 8 es la derivada de funciones exponenciales. ¿Y qué dice la derivada de funciones exponenciales? La derivada diferencial x de e a la x es igual a e a la x. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué es igual? Sencillo, en ningún libro de cálculo le va a decir eso. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Se deriva el exponente, miren, 1. Por e a la x se vuelve a multiplicar y por eso es que da e a la x. En ningún libro de cálculo le va a salir eso. Dice, se deriva el exponente, pero se llama derivada de funciones exponenciales. Entonces dice, deriva el exponente, que la derivada de x es 1. Es 1 por e a la x, e a la x. Como también, o derivada de u de e a la u es igual a e a la u. ¿Por qué? Porque la derivada de u es 1. Y 1 por e a la u, e a la u. Y de eso se trata, vamos a poner o es 1
E a la U, E a la U. Vea, tengo este problema. ¿Cuál es la derivada, compañeros, de eso? ¿Qué es 3? Constante. Una Constante. constante. Mire, saco la constante y derivo la función. La función es e a la x. Pero yo sé que la derivada de e a la x es a la x por 3 y ahí está la respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si vengo yo y tengo esto? ¿5 e a la 2x? ¿Qué es 5? Constante. Constante. Por la derivada diferencial x de la función e a la 2x. ¿Cuál es la derivada de 2? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. 5 por 2 e a la 2x. Entonces esto va a ser igual a 10 e a la 2x. 10 a la e a la 2x. Ahora tengo esto. Dice, e a la 5r cubo más 2r cuadrado más r menos 2. ¿Cuál es la derivada? Menos 7, Lee. ¿Cómo? Menos 7 dice ahí, no menos 2. Menos 7, sí, menos 7. 5r al cubo más 2r al cuadrado más r menos 7. Ajá. 15R al cuadrado. 15r al cuadrado. Ajá. Más 4R. 4r. Ajá. Más 1. Más 1. La derivada de menos 7. 0. 0. Vuelve a copiar lo mismo. Miren, el argumento. Más 2r al cuadrado más r menos 7. Y ahí está la respuesta. Sí. Por eso es que digo yo que la exponencial es más fácil. Porque solo usted deriva lo que está en el exponente. Pero miren este caso. Miren lo que pasa en este problema de este exponencial. Miren este. Derive x sobre e a la x. ¿Cuál es la derivada, compañero? Uno. Ajá, sospeché, como dicen, desde un principio. Como dijo aquel el Chapulín. Muchos harían esto, ¿eh? Y no es cierto. Yo no les enseñé una regla de puro gusto. Hay una regla que habla de eso. ¿Qué regla es la que habla de eso? La del cociente. Hay un cociente, hay una división. Es cierto, es una derivada exponencial, pero antes, previo, hay una operación de cociente. Entonces yo tengo que aplicar la regla del cociente, identificando que este es U y este es B. Entonces vengo yo y digo, U, ¿quién es? X. ¿Quién es B? E a la X. ¿Quién es U'? 1. 1. ¿Quién es B'? E a la X. Ahora aplico la fórmula de la división. Sería este de abajo con el de arriba. Me quedaría U entre B. Es igual E a la X por 1 menos X E a la X sobre E a la X al cuadrado, como dice la fórmula de la división. Entonces queda U entre B
e a la x por 1, e a la x, menos, quedaría x, e a la x, la multiplicación entre e a la x al cuadrado. ¿Qué pasa ahí en el numerador, compañero? Hay un factor ¿qué? Común. ¿Quién es el factor común ahí? X. No. ¿Cuál es el factor común ahí? Dice e a la x menos x por e a la x entre e a la x al cuadrado. E a la X. E a la x. Y el factor común es e a la x. 1 menos, ¿ya? X sobre e a la x al cuadrado. Pero ustedes allá en método 1 les enseñaron. Igual base, se copia la base y se restan los exponentes. Y entonces quedaría e a la x y e a la x al cuadrado, se restan los exponentes, entonces quedaría la respuesta 1 menos x sobre e a la x. Y esta sería la respuesta. ¿Por qué? Copio la base es e a la x, y resto los exponentes. Entonces queda la respuesta 1 menos x sobre e a la x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ustedes tienen que fijarse, compañeros, si le plantean un problema y hay una multiplicación, entonces usted tiene que aplicar la regla del producto. Y en este caso, siempre, aunque sean exponenciales y usted mira que hay una división, entonces aplica la regla del cociente. Otro ejemplo, para que no vayan a caer en la trampa. Miren este. Por medio de la derivada exponencial, encuentre la derivada de x al cuadrado dice x al cuadrado por e a la menos x. ¿Cuál sería la respuesta ahí, compañero? Muchos harían esto. Dice, x al cuadrado es 2x. Y el me dijo de que e a la menos x solo derivo el exponente, quedaría menos 1. Entonces sería menos 1 e a la menos x. Y salen convencidos de que es la respuesta. No. Porque ¿qué es lo que hay ahí, compañeros? Hay x al cuadrado por, dice, e a la menos x. ¿Qué es lo que hay ahí? La derivada del producto. Hay un producto. Entonces vengo yo, tengo que aplicar. Es cierto, voy a hacer la derivada de la exponencial, pero hay un producto previo. Entonces vengo yo y digo, u es x al cuadrado y b es e a la menos x. ¿Pero quién es u'? Es 2x. ¿Pero quién es b'? Es menos e a la menos x. Entonces, la fórmula del producto encierro de arriba hacia abajo. Miren, van a perderme la fórmula. ¿Miren? De arriba hacia abajo. Entonces digo, u por b' es u por b es igual a x al cuadrado por menos e a la menos x más, porque recuerde que el producto es más, según la fórmula, e a la menos x por 2x. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado, ¿ya? Menos e a la menos x más e a la menos x, 2x.
Ahí repitiendo lo mismo. Pero hay algo que hay ahí en todas esas expresiones. ¿Qué es lo que hay? Factor común. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común ahí, compañero? X. ¿Mm? Esta Menos expresión, E. esta Sí, expresión una no es igual a pregunta. esta. Pero, ajá, Una pregunta. Ahí el 2x, el x a la 2 menos x elevado a la menos x no sería menos x a la 2 porque está multiplicando. ¿cómo? Aquí, digamos, donde está x a la 2 menos e elevado a la menos x, ¿no sería primero menos x a la 2? Menos Está X a la multiplicando. ¿Por qué menos Está era X a la multiplicando. Mire, si usted se fija, ¿ve? Dice U por P, X al cuadrado por menos E a la menos X. Más, dice, E a la menos X, recuerde, este es positivo, ¿eh? Por 2 a la X. Mi pregunta, ¿cuál es el factor común ahí? Mire, menos E a la menos X no es igual a E a la menos X, ¿ve? ¿De cuál sería el factor común ahí? X. X. Entonces quedaría X. Quedaría X. Sería menos E a la menos X más E a la menos X por 2. Y ahí está. Lick, pero no Sí. le falta una X. ¿Cómo dice? No le falta una X como está al cuadrado. Sí, X por X. Pero es que no la puso. Ajá. X por X. X por X. X. No. X por X. Ah, 1. No. X al cuadrado. Cuadrado, X por X, X al cuadrado. Aquí está. Este y por este da este. Y X por 2 da este. De ahí quedaría el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando me expresan multiplicación o división. Es cierto, aquí aplicamos la exponencial, pero también aplicamos la del producto. Hicimos un mix. En el problema anterior era la división con la exponencial. Este es un producto con la exponencial. Esa es la regla número 8. Ahora voy a la regla número 9. ¿Qué es la derivada? La regla número 9 es la derivada de funciones logarítmicas. Aquí no vamos a trabajar con logaritmos de base 10, solo de logaritmo natural. Entonces, dice lo siguiente, la derivada diferencial x del logaritmo natural de x, ¿ya? Es igual a 1 sobre x. O en su defecto, ¿ya? Derivada diferencial x, logaritmo natural de u, ¿ya? Es igual a 1 sobre u. Si yo les dijera, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de k? Uno sobre K. 1 sobre k. Si yo les dijera, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de j? Yo les dijera, la derivada del logaritmo natural de j, ¿cuál sería la respuesta? 1 sobre J. Sobre J. Sobre j, ok. Aquí doy de entender de que solo porque la variable x, usted lo puede hacer con cualquier variable. Bueno, ok. Y vamos al primer problema. Dice, encuentra la derivada de 5 logaritmo natural de x. ¿Qué es 5? Constante. 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 La constante, mire, saco la constante y derivo la función y entonces vengo yo
logaritmo natural de x. Entonces yo sé 5 por, yo sé que el logaritmo natural de x igual a 1 sobre x. Entonces quedaría 5 sobre x, sería la respuesta. ¿Verdad? 5 sobre x. ¿Vamos bien? Recuerden, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la derivada aplicando los logaritmos? De y es igual y es igual al logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada, compañero? ¿Cuál es la derivada ahí? 1 sobre x a la 3. Mire, dice 1 sobre x y 2x. Porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Malísimo. Es cierto. ¿Derivó el logaritmo natural? Está bien, la derivada del logaritmo natural de 1 sobre x es cierto. Y la derivada de x al cuadrado entonces, también es cierto. Pero no es correcto porque hay algo previo ahí. ¿Qué es lo que hay ahí previo? Una división. Una división. Una derivada de cociente. Y una derivada de cociente. Entonces, es cierto, voy a hacer un mix del cociente con la logarítmica. Entonces tengo yo u es igual al logaritmo natural de x y b es igual a x al cuadrado. Pero u' es igual a 1 sobre x y b' es igual a 2x. Entonces, si yo no me quiero aprender la fórmula, el cociente es de abajo hacia arriba, encierro. ¿Bien? Y entonces vengo y digo u entre b es igual a x al cuadrado por 1 sobre x menos que trae la fórmula. Recuerden que el cociente es menos. Abro paréntesis. Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x por 2x sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, si usted se fija, esta parte de aquí es lo que me enseñaron en el método 1. Se copia la base y se restan los exponentes. Entonces quedaría x, ¿verdad? Se copia la base, ¿verdad? X al cuadrado sobre x. Entonces, se copia la base y se restan los exponentes. Me queda el valor de x. Menos, dice, menos logaritmo natural de x por 2x. ¿Ya? Y entre x a la 4. En el numerador hay algo ahí, compañeros. En el numerador, ¿qué es lo que hay ahí? Vamos a poner acá arriba. ¿Qué es lo que hay en el numerador? Semejante. No. Dice x Factor menos común, factor común, factor común. x. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay? Factor común. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común ahí? X. X. Entonces vengo yo y digo, factor común x, ¿vale? Factor común x, ¿ya? Sería 1 menos logaritmo natural de x por 2, ¿ya? Sobre x a la 4. Pero también hay algo que me enseñaron ahí en método 1. Se copia la base y se restan los Exponentes. entonces vengo yo, quedaría, la respuesta quedaría 1 menos 2 logaritmo natural de x. Aquí hago la propiedad conmutativa sobre x al cubo. Y aquí está la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. El logaritmo natural de x por 2, solo utilizo la propiedad conmutativa, 2 logaritmo natural de x. Me quedaría 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x al cubo. ¿Por qué? Porque copio la base y resto las exponentes.
siempre me tengo que fijar, cuando me plantean una derivada, qué es lo que hay previo, si hay una multiplicación o hay una división. Y si no, lo opero, pues. ¿Alguna duda? Bueno, miremos otro. Fíjense bien en este problema. Y aquí vamos a mirar el principio de que es la derivada del logaritmo natural de x. Dice, y igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de eso, compañero? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Uno sobre X. Ajá, entonces, ¿cuál es la derivada de eso? En vez de la x, está x al cuadrado más 1. Mire, aquí dice logaritmo natural de x. En vez de esta x, le puse ese cuerpo, x al cuadrado más 1. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es la derivada entonces? 1 Yo sé sobre que X más 1. 1 sobre x a la 2 más 1 por. Y aquí viene, mire, todo esto es una cadena. La regla que miramos anteriormente, la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Pues aquí, mire, aquí está la respuesta. 2x por 1, 2x sobre x al cuadrado más 1. Ahí está, de y de x. Entonces, mira, todo se vincula, todo se vincula. Aquí aplicamos el concepto de la derivada del logaritmo natural y todavía el concepto de la regla de la cadena. Recuerden lo que estaba entre paréntesis. Yo lo derivaba. Entonces aquí está. La derivada de aquí al cuadrado, 2x. Y recuerde que aquí está elevado a la 1. No se mira algo que vamos a hacer ahorita. Porque ese problema dice, y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esto elevado a la 1. La presencia de ese logaritmo natural baja el 1 aquí. Pero no se mira. Porque como no lo ponemos, va. Entonces, y 1 es una constante. Y por eso es que derivo aquí, ¿ven? Derivada diferencial x, la función. Y el 1 queda afuera. Miren este problema. Dice, y es igual al logaritmo natural de 3x al cuadrado más 3. Ese 3x al cuadrado está en sustitución de la x. Pero este logaritmo natural tiene un impacto en ese 3, lo jala. Y entonces quedaría 3 logaritmo natural de 3x al cuadrado más 3. ¿Ven? Jaló el 3. Ahora, ¿qué es 3, compañeros? ¿Qué es 3? ¿Una qué? Constante. 3 por derivada diferencial x de logaritmo natural de 3x al cuadrado más 3. Entonces, ya 3 ya la saqué como constante. Ahora solo voy a derivar la función. Pero ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 3? ¿Cuál es la derivada? 1 sobre 3x a la 2 Ajá, sí. más 3. Por 6x. 6x. 6 por 1, 6 por 3, 18x sobre 3x al cuadrado más 3. Esa es la derivada de y con respecto a x. La respuesta. Recuerden que en vez de la x que acostumbramos a hacer, está de 3x al cuadrado más 3 de ese cuerpo.
Y siempre este logaritmo va a bajar el exponente. En el primer problema que decía la 1, no se miraba porque no ponemos el 1. ¿Estamos entendiendo, compañero? Sí. Sí, Lick. ¿Vamos bien? Ok, veremos otra pues. Permítame un momento. Lo voy a... ¿Cuál sería la derivada de eso, compañero? Dos logaritmos natural Dos de logaritmo 1 sobre 2x más 5. logaritmo natural de 2x más 5. Ok, pero 2, ¿quién es? ¿Qué es 2? Una constante. Constante. Derivada diferencial x de 2x más 5. ¿Ah? De 2x más 5. Es lo que voy a derivar. Pero yo sé que la derivada de eso sería 2 por 1 sobre 2x más 5. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. Entonces quedaría 2 por 1, 2 por 2, 4 de 2x más 5. Ahí estaría. Bueno, ahí está la respuesta. Y veremos un último, ¿verdad? Para irnos ambientando, miren el concepto, cómo hemos ido a la metamorfosis del logaritmo. Miren este problema. Pero antes de eso, les voy a preguntar algo. Si ustedes miraron en método 1, si yo tengo esto, ¿eh? Si yo tengo una multiplicación de logaritmos, ¿en qué se convierte? División o resta. Dice, logaritmo natural de A por logaritmo natural de B. Si yo tengo una multiplicación, ¿en qué se convierte? Una suma. Una suma. Logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo logaritmo natural de A entre logaritmo natural de B, que es una división? Si yo tengo una división, ¿en qué se convierte? Una resta. 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 Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Estas son las propiedades del logaritmo que yo tengo que saberlas para poder hacer este problema que viene ahorita. Vamos a hacer una forma rápida y Ajá. Mira. Bueno, sabiendo esto, dice encontrar la derivada. Encontrar la derivada. Encontrar F'W de FW. Bien. 1 más W al cuadrado y W al cuadrado menos 1 raíz. Dice, encontrar F'W, que es la primera derivada, de FW, que es la función, es igual a raíz
de 1 más W al cuadrado y sobre W al cuadrado menos 1. Esa raíz va entre el numerador y denominador. Ahora pregunto, ahí está en alemán. Este es lo mismo. Vamos a pasar a italiano. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Ahora, aquí está en italiano. Y lo voy a poner en español. ¿Es lo mismo? Sí. Ok. Entonces, para poder derivar, yo siempre tengo que expresar, si me dan raíz, la voy a tener que expresar como exponente, si no, no voy a poder derivar. Cuando me dan un radical, yo lo que tengo que hacer es expresarlo como exponente para poderlo derivar. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que hay ahí, compañeros? Si yo tengo que aplicar logaritmo natural, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Una resta. No, 1 Una más doble. división. Hay una división, entonces se convierte en una ¿qué? Resta. Una resta. Correcto. Logaritmo natural de 1 más W al cuadrado elevado a la 1 medio menos logaritmo natural de 1 más W al cuadrado elevado a la 1 medio. El impacto de este logaritmo natural, ¿qué es lo que hace? ¿Baja a quién? Un medio. Un medio, un medio. Es por logaritmo natural de 1 más W al cuadrado menos un medio logaritmo natural de 1 más W al cuadrado. Entonces bajo un medio, voy a poner un medio en otro color. Es lo que bajé. Ya. Lee, se confundió en los W a la 2 menos 1. En todas las puso 1 más W a la 2. Entonces, W al cuadrado menos 1. W al cuadrado menos 1 y W al cuadrado menos 1. Ok, gracias. Ya bajé el 1 medio. Entonces voy a derivar. Todo lo que está en color morado o azul es lo que voy a derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 1 más W al cuadrado? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 1 más W al cuadrado? 1 sobre 1 sobre W. 1. 1 más W al cuadrado por la derivada de 1. La derivada de 1 es 0. La derivada de W al cuadrado 2W. es W. Menos. Sería un medio por 1 sobre W al cuadrado menos 1 por 2W. ¿Qué pasa con los 2W ahí? Miren, si lo multiplico. 2W por 1, ¿qué pasa? Sería 2W entre 2. ¿Qué pasaría con los 12? Se cancelan. Se cancela, miren. Aquí cancelo, aquí cancelo, aquí cancelo, aquí cancelo. Entonces la respuesta, voy a poner acá en la parte de arriba. La respuesta quedaría W entre 1 más W al cuadrado menos W entre W al cuadrado menos 1. Y entonces ahí está F' W. F' W. Y es la respuesta. Y en eso nos vamos a dedicar con problemas un poquito más, con el grado de dificultad un poquito más complicado, pero siempre el mismo concepto. Nada más que venimos desde abajo, pues. Desde abajo, ahora vamos para arriba. ¿Verdad? Bueno, compañeros, recuerden, la otra semana, las clases... Licenciado, una pregunta. Díganme. ¿Por qué puso W sobre 1? O sea, ¿por qué cambió la W por el 1? Esto, Ajá, correcto. aquí es igual a ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de W? 1 sobre W. Por eso, ahí está, miren. Ahí 1 está. sobre W. El concepto de derivada. Ah, ok. Ya la agarré. Gracias, Lee. Miren, compañero, vamos a tener clases la otra semana, el miércoles y viernes.
Entonces yo necesito, por favor, de que analicen bien esto que hemos visto. Mire, yo tengo videos del periodo pasado, vayan, entren a la plataforma, ahí están, ¿verdad? Ahí están los videos, y pueden ir viendo y adelantándose, porque yo no repito, a veces repito problemas y a veces no. Por ejemplo, si ustedes chequean los videos de las 7, con los videos de las 10 y videos de las 12, hay diferencias, mínimas, pero hay. Entonces, yo los invito para que vayan viendo eso, ¿verdad? Y vayan practicando y vayan haciendo ahorita, desde este momento, desde la propiedad número 5, que es la del producto, ¿bien? La del producto, cociente, ¿ya? La exponencial, la logarítmica, la regla de la cadena, ya tienen ahí los 5 problemas y ir haciendo, que vayan trabajando en la tarea, ¿verdad? Entonces nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana, cuídense. Gracias, Lick. Igual. Dale. Igual. Sí, sí.